Llamé a mi hijo y una voz dijo: «Este número ya no existe». Llamé a mi nuera. Ella respondió: «Ah, suegra, nos mudamos de ciudad hace 2 meses. Se nos olvidó avisarte». Respiré hondo y colgué. Un mes después, recibí una llamada del banco de ellos, cobrando. Esas palabras todavía me queman la garganta. Todavía siento cómo mis dedos temblaban mientras marcaba ese número por 5ª vez consecutiva. Pensé que era un error del teléfono. Pensé que tal vez mi hijo Damián había olvidado pagar su plan. Nunca imaginé que el error era yo, que yo era el estorbo que necesitaban borrar. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna confesión como esta, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Me llamo Estela. Tengo 68 años y vivo sola en Puebla desde hace 5 años, cuando mi Roberto se fue al cielo y me dejó con este silencio que pesa más que cualquier mueble de esta casa. Damián es mi único hijo, mi todo. El niño que cargué en brazos, que curé de fiebres, que aplaudí en cada graduación, el hombre al que le entregué mi vida entera y también mi dinero. Hace 3 años, Damián llegó a mi casa con esa sonrisa nerviosa que siempre usaba cuando necesitaba algo. Traía a Yasmín, su esposa, del brazo. Ella sonreía también, pero diferente, con esa sonrisa que no llega a los ojos. «Mamá», me dijo mientras tomaba café en mi mesa, «tengo una oportunidad increíble. Puedo abrir mi propio taller mecánico. Es mi sueño, pero el banco pide un enganche de 850,000 pesos. 850,000 pesos, el mismo dinero que yo había juntado durante 30 años vendiendo telas en el negocio que heredé de mi padre. Cada metro de lino, cada rollo de algodón, cada cliente que regateaba centavos, todo estaba guardado en esa cuenta. «Mamá», continuó Damián, «te prometo que te voy a pagar. Poco a poco, pero te lo devuelvo todo, y vamos a venir a visitarte cada mes. Te lo juro por mi padre». Juró por Roberto. ¿Cómo iba yo a decir que no? Vendí el local, cerré el negocio de mi papá, entregué todo ese dinero sin firmar un papel, sin pedir garantías, porque él era mi hijo. Y una madre no le pide recibos a su propia sangre. Los primeros 6 meses vinieron religiosamente. Cada domingo, Damián tocaba mi puerta con pan dulce y me contaba cómo el taller iba creciendo. Yasmín se quedaba en el auto revisando su celular, pero al menos venían. Después las visitas se espaciaron, una vez al mes, cada 2 meses. Luego solo llamadas rápidas. «Mamá, estamos ocupados, pero te queremos mucho». Hasta que un martes de octubre marqué su número como siempre hacía. «El número que usted marcó no existe o no está disponible». Pensé que era broma. Volví a marcar. Misma grabación. Con las manos sudando, busqué el número de Yasmín. Ella contestó al 4º tono. «¿Bueno?» «Yas, soy yo, Estela. No puedo localizar a Damián y...» «Ah, suegra». Su voz sonaba distante, como si estuviera haciendo otra cosa mientras hablaba. «Sí, nos mudamos hace como 2 meses a Querétaro. Con todo el caos de la mudanza se nos olvidó avisarle. ¿Necesita algo?» Se les olvidó, como quien olvida comprar leche en el supermercado. «¿Y por qué cambiaron de número?», pregunté, tratando de controlar el temblor en mi voz. «Es que allá las líneas locales son más baratas. Oiga, suegra, ahorita estoy ocupada. Luego le paso el nuevo número de Damián por mensaje, ¿sale?» Colgó. Nunca me mandó ese mensaje. Me quedé sentada en mi sala, mirando el teléfono como si fuera a explotar. La tarde se volvió noche. No encendí las luces. Solo me quedé ahí, en la oscuridad, entendiendo lentamente que mis 850,000 pesos habían comprado mi propio abandono. Un mes entero pasé llamando al último número que tenía de Damián. 30 días enviando mensajes al WhatsApp que seguía marcando entregado, pero nunca leído. 30 noches preguntándome qué había hecho mal.
Hasta que una mañana de noviembre, mi teléfono sonó. Era un número desconocido de la Ciudad de México. «¿Señora Estela Ramírez?», dijo una voz masculina, profesional. «Sí, soy yo. Le hablo del Banco Nacional. Soy el licenciado Carranza, del Departamento de Cobranza. Señora, tenemos un problema con el préstamo del señor Damián Ramírez. Usted aparece como aval solidaria de un crédito por 320,000 pesos. El préstamo tiene 3 meses de atraso y necesitamos que nos contacte urgente para evitar acciones legales». El piso desapareció bajo mis pies. Yo no firmé como aval de ningún préstamo, susurré. «Señora, aquí tengo su identificación escaneada y su firma en el contrato. ¿Usted firmó documentos relacionados al taller mecánico Ramírez Motors?». Y entonces lo recordé. Hace año y medio, Damián llegó con papeles. «Son solo formalidades del negocio, mamá. El contador dice que necesita tu firma en estos formatos». Pura burocracia. Yo firmé sin leer, confiando. Mi propio hijo me había convertido en su aval sin decírmelo. «Señora», continuó el licenciado, «si no recibimos el pago en los próximos 30 días, estaremos obligados a iniciar el embargo de sus bienes. ¿Entiende la situación?». Entendía perfectamente. No me buscaban para saber cómo estaba. Me buscaban para cobrar. Y mi hijo había desaparecido. Pero ¿qué fue lo que encontré cuando decidí ir a buscarlos? Lo que descubrí fue mucho peor de lo que imaginaba. El licenciado Carranza me dio 7 días para presentar un plan de pago, 7 días para conseguir dinero que no tenía, 7 días para salvar mi casa del embargo por una deuda que nunca supe que existía. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina con una taza de té que se enfrió entre mis manos mientras revisaba cada papel que tenía guardado. Extractos bancarios, recibos viejos, la escritura de mi casa. Y ahí, en una carpeta que apenas había tocado en año y medio, encontré los documentos que Damián me había dado para firmar. Los leí completos por primera vez. «Contrato de aval solidario», decía en letras grandes. Y más abajo, mi firma, mi identificación, mi dirección, todo en orden, todo legal. Yo había firmado mi propia trampa sin saberlo. Me costaba respirar. Sentía como si alguien me estuviera apretando el pecho con las 2 manos, porque no era solo el dinero. Era la traición. Era entender que mi hijo me había usado como una herramienta, como un objeto útil para conseguir lo que necesitaba. Al día siguiente llamé al banco de nuevo. Pedí hablar directamente con el licenciado Carranza. «Señora Ramírez», me dijo con esa voz que mezclaba compasión con procedimiento, «entiendo su situación, pero legalmente usted es responsable de esta deuda. El señor Damián Ramírez dejó de pagar hace 3 meses. Primero pensamos que era un retraso temporal, pero ahora sus teléfonos están apagados y no contesta correos». «¿Correos?», pregunté. «¿Qué correos?». «Los que enviamos a la dirección que dio. ¿No ha recibido notificaciones?». Les había dado su dirección vieja, la de Puebla. Claro que no recibían nada. Se habían esfumado a propósito. «Licenciado, ¿cuánto tengo que pagar para evitar el embargo?». Escuché papeles moviéndose del otro lado. «Con los intereses moratorios acumulados, necesitaríamos un pago inmediato de 45,000 pesos para congelar el proceso legal y después acordar pagos mensuales de la deuda principal». 45,000 pesos. Toda mi pensión de 3 meses junta no alcanzaba eso. «¿Y si no puedo?», susurré. «Entonces iniciamos el embargo. Lo siento mucho, señora». Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi sala. Esa pared donde todavía colgaba la foto de la primera comunión de Damián. Su sonrisa de niño inocente, con su traje blanco y una veladora en las manos. Roberto estaba a su lado, orgulloso. «¿Qué hago, Roberto?», le pregunté a la fotografía. «¿Qué hago con este hijo que criamos?». El silencio fue mi única respuesta. Pasé los siguientes días como sonámbula. Intenté llamar a Damián 100 veces más. Busqué en Facebook, en Instagram,
en cualquier red social que conociera. Nada. Era como si se hubieran borrado del mundo. Hasta que mi vecina Remedios, que es como mi hermana aunque no compartamos sangre, me vio llorando en el patio mientras tendía ropa. «Estela, ¿qué te pasa?». Se acercó secándose las manos en el delantal. «Hace días que te veo mal». Y se lo conté todo. Cada detalle, cada peso, cada firma, cada llamada sin respuesta. Remedios me abrazó mientras yo lloraba en su hombro como no había llorado desde el funeral de Roberto. «Ese muchacho no tiene perdón de Dios», murmuró acariciando mi cabello. «Pero tú no vas a quedarte de brazos cruzados, ¿verdad? Tú no eres de las que se rinden». «Ya no sé qué hacer, Reme. Ya no sé. Pues lo primero es ir a buscarlos, a la cara, que te digan de frente por qué te hicieron esto». Tenía razón. Necesitaba verlo a los ojos. Necesitaba entender. Con los 12,000 pesos que tenía ahorrados para emergencias, compré un boleto de autobús a Querétaro. 4 horas de viaje que se sintieron como 4 años. Llevaba conmigo la carpeta con todos los documentos, los estados de cuenta del banco, las transferencias que les había hecho. Llevaba también una fotografía vieja de Damián cuando tenía 5 años, corriendo en el parque con una paleta de hielo derritiéndose en su mano. La guardaba en mi cartera desde entonces. No sé por qué la saqué durante el viaje. Tal vez para recordarme que una vez, hace mucho tiempo, ese niño me amaba. Llegué a Querétaro al atardecer. Renté un cuarto en un hotel barato cerca de la central. La habitación olía a humedad y desinfectante, pero no importaba. No había ido de vacaciones. A la mañana siguiente empecé mi búsqueda. Pregunté en talleres mecánicos de la zona industrial. ¿Conoce el taller Ramírez Motors? Nadie sabía nada. Caminé hasta que me dolieron las rodillas. Gasté en taxis dinero que no debía gastar. Estaba a punto de rendirme cuando pasé por la tienda de abarrotes del antiguo edificio donde vivían en Puebla. La dueña, la señora Consuelo, me reconoció. «Doña Estela, ¿qué hace por acá?» «Busco a mi hijo. ¿No sabría dónde se mudaron?» Consuelo bajó la voz, como si fuera a compartir un secreto peligroso. «Mire, yo no debería meterme, pero usted siempre fue buena conmigo. Escuché a Yasmín presumiendo con otra vecina antes de irse. Dijo que se mudaban a Juriquilla, a una casa en fraccionamiento privado. Vi que ella estrenó una camioneta BMW negra, de esas que cuestan un dineral. La vi porque se estacionó aquí enfrente para despedirse. BMW. Fraccionamiento privado. Juriquilla. Mientras yo temía perder mi casa por su deuda, ellos vivían en lujos. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue mi corazón, eso ya estaba roto. Fue algo más profundo. Fue la última hebra de excusa que todavía tejía para justificarlos. Tomé un taxi a Juriquilla, a los fraccionamientos privados. Le dije al chofer. «¿Cuál? Hay varios por esa zona». «El más caro». El chofer me miró por el espejo retrovisor, pero no preguntó más. Y cuando finalmente llegué a esa casa, cuando toqué esa puerta, la forma en que mi nuera me recibió me hizo entender que yo ya no era su suegra, era su estorbo. El fraccionamiento se llamaba Hacienda Azul Residencial. Un nombre bonito para esconder historias feas. La caseta de vigilancia tenía más seguridad que un banco. El guardia me detuvo en la entrada. «¿A qué casa va, señora?» No sabía el número, no sabía ni la calle. «Busco a la familia Ramírez, mi hijo y su esposa. Él tiene un taller mecánico». El guardia revisó su lista en la computadora. «¿Nombre completo?» «Damián Ramírez Ortega», tecleó, frunció el ceño, volvió a teclear. «No aparece nadie con ese nombre registrado». Por supuesto que no. Habían puesto la casa a nombre de Yasmín, o de alguna empresa, o de cualquier cosa que los mantuviera ocultos. «Señora, si no tiene el número de casa exacto, no puedo dejarla pasar. Son reglas del fraccionamiento». Me quedé ahí parada, con el sol de mediodía quemándome la cabeza, sintiéndome más pequeña que nunca. Una anciana tonta buscando a su hijo entre casas que costaban millones. «¿Tiene una camioneta BMW negra?», pregunté de repente. «La esposa de mi hijo tiene una».
El guardia suspiró. No debía darme información, pero algo en mi cara debe haberle dado lástima. Hay 3 familias con BMWs negros aquí. Una en la calle Caoba 47, otra en Fresno 132 y otra en Cedro 89. Memoricé las direcciones como si me fuera la vida en ello. Gracias, susurré. Oiga, señora, me llamó cuando me alejaba. Si no la esperan, no la van a dejar entrar. Las reglas son estrictas. Llámelos primero. Pero ellos no contestaban mis llamadas. Esperé en un parque cercano durante 2 horas, sentada en una banca, viendo pasar mamás jóvenes con carriolas carísimas y niños con uniformes de escuelas privadas. Este era el mundo de Damián ahora, un mundo donde yo no cabía. Cuando el sol empezó a bajar, regresé a la caseta. Otro guardia estaba en turno. Voy a casa de mi hijo, dije con más firmeza. Calle Caoba 47. Revisó su lista. ¿La esperan? Sí, mentí. Por primera vez en mi vida, mentí para entrar a la vida de mi propio hijo. Me dejó pasar. Caminé por esas calles perfectas, con sus jardines podados y sus autos de lujo estacionados. Cada casa era más grande que mi casa completa en Puebla. Encontré la calle Caoba. Conté los números. 45, 46, 47. Y ahí estaba. Una casa de 2 pisos, fachada moderna, ventanas enormes, y en la entrada, brillando bajo el sol, una BMW negra con placas nuevas de Querétaro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto ahí mismo, en la banqueta de mi hijo. Caminé hacia la puerta, toqué el timbre, escuché pasos del otro lado. La puerta se abrió. Era Yasmín. Llevaba ropa deportiva de marca, esa que se ve en los aparadores de tiendas donde nunca entré porque todo costaba lo que yo ganaba en un mes. Tenía el cabello recogido en una cola perfecta, maquillaje impecable, uñas recién hechas. Me miró de arriba a abajo, como si estuviera evaluando cuánta mugre había traído del mundo exterior a su alfombra limpia. Suegra. No fue un saludo cariñoso, fue una declaración de molestia. ¿Qué hace aquí? Necesito hablar con Damián, dije tratando de sonar calmada. No avisó que venía. Porque no me dieron su nuevo número, porque desaparecieron. Yasmín suspiró como si yo fuera una vendedora ambulante insistente. Mire, suegra, justo estamos ocupados. Damián tiene junta en línea con unos clientes. ¿No pudo llamar antes? Lo intenté 100 veces. Nos quedamos mirándonos. Ella bloqueando la entrada con su cuerpo, yo aferrando mi bolsa donde llevaba todos los documentos del banco. Es sobre el préstamo, dije finalmente. El banco me está cobrando a mí. Me van a embargar la casa si no... ¡Damián!, gritó hacia adentro sin dejarme terminar. Tu mamá está aquí. Escuché movimiento, y entonces lo vi. Mi hijo bajaba las escaleras con una camisa de vestir cara, pantalón de mezclilla de diseñador, zapatos que costaban más que mi renta mensual. Se había dejado crecer la barba. Se veía mayor, próspero. Cuando me vio, su expresión no fue de alegría, fue de pánico. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Esa pregunta me dolió más que cualquier golpe físico. «¿Qué hago aquí? Damián, el banco me está demandando. Firmé como aval de tu préstamo sin saberlo y...» Ya sé, me interrumpió bajando la voz, mirando nervioso hacia los lados como si los vecinos pudieran escuchar. Ha estado complicado, mamá. Con la mudanza, con abrir el nuevo taller, los gastos. Gastos. Miré la casa, miré la camioneta, miré su ropa. Veo que tienen muchos gastos. Yasmín cruzó los brazos. No es tan fácil como parece, suegra. Mantener un negocio requiere inversión. A veces hay que sacrificar cosas para crecer. Sacrificar. Como sacrificar a tu suegra tirándola a los lobos del banco. Necesitan pagar 45,000 pesos esta semana o me quitan mi casa, dije mirando directamente a Damián. La casa donde creciste. Donde tu padre murió. Donde guardé todos tus recuerdos. Damián evitó mi mirada. Mamá,
No tengo esa cantidad ahora mismo, pero te puedo dar, no sé, 15,000 para la próxima semana. ¿Te parece? 15,000, cuando yo le había dado 850,000 sin pensarlo 2 veces. ¿Y el resto? Lo iremos juntando, te lo juro. Ya me había jurado antes, por su padre, y aquí estábamos. Yasmín se metió a la casa y regresó con un sobre. Aquí hay 2,000 en efectivo, es lo que tenemos ahora, dijo extendiéndomelo. Los otros 13,000 se los depositamos en la semana. Tomé el sobre, 2,000 pesos. Ni siquiera era propina para ellos. Gracias por venir a visitarnos, suegra. Avise la próxima vez, ¿sí? Yasmín ya estaba cerrando la puerta. Damián me miró una última vez. Vi en sus ojos algo que me partió el alma. No era culpa, era alivio de que me fuera. Cuídate, mamá. La puerta se cerró. Me quedé ahí parada, en el camino de entrada de esa casa que mi dinero había ayudado a pagar, con 2,000 pesos en la mano y 850,000 de deuda en el corazón. Pero lo que descubrí cuando regresé a casa fue aún más desgarrador. Mi hijo no solo me había olvidado, me había borrado de su vida como quien borra un error. El viaje de regreso a Puebla fue el más largo de mi vida. 4 horas mirando por la ventana del autobús, viendo pasar paisajes que no registraba mi cerebro. Solo podía ver una cosa, la cara de mi hijo cerrando esa puerta. Los 2,000 pesos que me dieron los usé para pagar el hotel y el autobús. Me quedaban 300 pesos en el bolsillo cuando llegué a mi casa esa noche. Remedios me esperaba con caldo de pollo caliente. «¿Cómo te fue?», preguntó, aunque mi cara ya le daba la respuesta. Me recibieron como si fuera una limosnera tocando su puerta, dije, mientras las lágrimas finalmente salían. Como si yo les estorbara. Como si mi presencia ensuciara su alfombra nueva. Remedios me abrazó mientras comía entre sollozos. «Ese muchacho se va a arrepentir», murmuró. «Te lo juro por Dios santo que se va a arrepentir». Pero yo no quería venganza. Solo quería a mi hijo de vuelta. Los 13,000 pesos prometidos nunca llegaron. Pasó la semana. Pasó otra. Cada vez que marcaba el número que finalmente me había dado Yasmín, después de rogarle, sonaba ocupado o se iba a buzón. El banco llamaba todos los días. «Señora Ramírez, necesitamos hablar sobre el plan de pago». «Señora Ramírez, el tiempo se está agotando». «Señora Ramírez, si no recibimos pago esta semana, procederemos con acciones legales». No podía dormir, no podía comer. Bajé tanto de peso que mi ropa me colgaba como trapos en un espantapájaros. Una noche, después de otra llamada del banco donde me dijeron que necesitaba pagar 45,000 pesos antes del viernes, o empezaría el embargo, hice algo que nunca había hecho. Saqué todos los ahorros que me quedaban de mi pensión. Fui al banco. Pagué. 45,000 pesos que debían servir para mis medicamentos del corazón, para mi consulta del próximo mes, para cualquier emergencia. Todo se fue en pagar una deuda que ni siquiera era mía. El ejecutivo me extendió el recibo. «Con esto detenemos el embargo, señora, pero recuerde que debe seguir pagando mensualmente el resto de la deuda. Son 275,000 pesos más, en pagos de 8,500 pesos cada mes durante 3 años. 8,500 pesos mensuales. Mi pensión completa era de 6,200. «¿Cómo voy a pagar eso?», susurré. El ejecutivo me miró con esa compasión inútil de quien sabe que no puede ayudar. «¿Tiene familia que pueda apoyarla?». Solté una risa amarga que me sorprendió a mí misma. «Mi familia es el problema». Esa misma tarde, Remedios vino con su teléfono en la mano. «Estela, siéntate. Necesito mostrarte algo». «Reme, estoy cansada, no...». «Siéntate». Me senté. Remedios abrió Facebook. Su hija le había enseñado a usarlo el año pasado, y ahora pasaba horas viendo recetas y fotografías de sus nietos. «Mi hija me ayudó a buscar a tu nuera. Encontramos su perfil». Me mostró la pantalla. Era Yasmín.
Su foto de perfil mostraba la camioneta BMW, ella con lentes oscuros, sonriendo. Empezó a pasar las publicaciones una por una. Fotos en restaurantes elegantes, platillos que costaban lo que yo gastaba en comida de toda la semana. Fotos en la playa. Fin de semana en Cancún, merecido al vive la vida. Fotos de la casa. Nuestra nueva sala, con muebles italianos, Dreams, Home Sweet Home, fotos de compras, bolsas de tiendas de lujo. Porque una se tiene que consentir, self-care. Y entonces, Remedios se detuvo en una publicación específica. Era una foto de Yasmín frente a la camioneta BMW. El texto decía: cuando trabajas duro y te esfuerzas, la vida te recompensa. Gracias a mi esfuerzo y determinación, logramos todo esto. Para los que dicen que el éxito se hereda, no. El éxito se construye con sudor propio. Los self-made, sin ayuda de nadie. Trabajo, dedicación, emprendedora. Sin ayuda de nadie. Leí esas palabras 5 veces, 10 veces, hasta que dejaron de ser letras y se convirtieron en puñales. Mi esfuerzo, mi sudor. Los 850,000 pesos que saqué de 30 años vendiendo telas no existían para ella. Yo no existía para ella. «Hay más», dijo Remedios con la mandíbula tensa. Seguimos bajando por el perfil. Había una publicación de hace 2 meses. La familia tóxica existe. A veces hay que alejarse de las personas que solo quieren aprovecharse de ti, aunque sean familia. Mi vida mejoró cuando puse límites. Toxic free, APA, boundaries, APA, paz mental. Me quedé mirando esa publicación sin parpadear. Yo era la familia tóxica. Yo que les di todo. Yo que estaba pagando su deuda con mis últimos ahorros. Yo era la aprovechada. Algo se quebró dentro de mí en ese momento. No fue dolor. El dolor ya lo había sentido 1000 veces. Fue algo diferente. Fue claridad. Vi con nitidez absoluta lo que había sido ciega de ver. Mi hijo me había usado como un cajero automático. Cuando el cajero ya no tenía dinero que dar, simplemente buscó otro banco. «Reme», dije con una voz que no reconocí como mía, «necesito que tu hijo el abogado venga a verme». «¿Horacio?» «Sí, dile que venga mañana y que traiga todo lo que sepa sobre deudas, avales y embargos». Remedios me miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Ahora sí, Estela, ahora sí te reconozco». Esa noche no lloré. Por primera vez en semanas, no lloré. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana buscando en Internet todo lo que podía sobre leyes de avales. Remedios me había enseñado a usar Google el año pasado, pero nunca lo había usado para algo importante. Esa noche se volvió mi mejor amigo. Leí sobre derechos de los avales, sobre responsabilidades de los deudores principales, sobre qué pasa cuando el deudor principal desaparece. Y encontré algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. El aval que paga la deuda del deudor principal puede reclamar todo lo que el deudor posea como forma de pago. Todo, incluyendo su taller. Pero lo que descubrí después fue aún peor. Mi hijo no solo me había usado, me había borrado de su vida mucho antes de mudarse, y las pruebas estaban esperándome en un lugar donde nunca había mirado. Horacio llegó al día siguiente a las 10 de la mañana. Era un hombre de 35 años, serio pero amable, con maletín de abogado y esa forma de hablar clara que te hace sentir que por fin alguien te entiende. Me senté frente a él en mi mesa de cocina, la misma donde Damián me había pedido los 850,000 pesos hace 3 años. «Doña Estela», comenzó Horacio sacando una libreta. «Mi madre me contó todo. Necesito que me enseñe cada documento que tenga. Transferencias, contratos, mensajes, todo». Le di todo. La carpeta completa que había guardado durante años. Los estados de cuenta donde se veían las transferencias a Damián. Los papeles donde firmé como aval sin saberlo. Los recibos del banco de los 45,000 pesos que acababa de pagar. Horacio revisó cada papel con cuidado, tomando notas, frunciendo el ceño. Después de media hora,
Levantó la vista. Doña Estela, tengo buenas y malas noticias. Dime las malas primero. Legalmente, usted es responsable de esta deuda. Firmó como aval solidaria, lo cual significa que usted y su hijo son igualmente responsables ante el banco. Si él no paga, le cobran a usted. Eso ya lo sabe. Asentí. Pero las buenas noticias, continuó, son varias. Primero, usted puede demandar a su hijo por fraude si demuestra que la engañaron para firmar. Segundo, puede exigir que le pague cada peso que usted ha puesto. Y tercero, y esto es importante, si usted está pagando la deuda que él contrajo, puede reclamar todo lo que su hijo posea como forma de pago. ¿Todo? Todo, incluyendo el taller mecánico. Si el taller está a nombre de él o de la empresa que él formó, y usted puede demostrar que su dinero ayudó a comprarlo, usted puede embargar ese taller como pago de lo que le debe. Mi corazón latió más fuerte. ¿Cuánto vale un taller mecánico? Depende de la ubicación, el equipo, la clientela, pero si está bien posicionado, podría valer entre 800,000 y 1,500,000 pesos. Más de lo que me debía. ¿Y la casa donde viven? Horacio negó con la cabeza. Si la casa está a nombre de su nuera o rentada, no podríamos tocarla. Pero el taller, ese es diferente. Los negocios son activos embargables. Me quedé en silencio, procesando. ¿Qué me recomienda hacer? Horacio cerró su libreta. Honestamente, doña Estela, mi recomendación legal es diferente a mi recomendación humana. Legalmente, usted debería demandar ya, pero humanamente, es su hijo. Yo le diría que intente una última vez hablar con él. Hágale saber las consecuencias legales. Dele una oportunidad de pagar antes de proceder. Ya intenté hablar con él. Me cerró la puerta en la cara. Entonces inténtelo por escrito, un mensaje claro, con copia de estos documentos, que quede registro de que usted le dio oportunidad. Y si no responde o se niega, ahí sí, proceda con todo. Horacio tenía razón. Necesitaba intentarlo una vez más, pero esta vez no como madre suplicante. Esta vez como mujer que conocía sus derechos. Esa tarde, con ayuda de Remedios y su hija Lupita, que sabía usar el WhatsApp mejor que nadie, redacté un mensaje. Damián, pagué 45,000 pesos al banco para detener el embargo de mi casa. Casa que hubiera sido tuya algún día. Te estoy pidiendo por última vez que pagues la deuda que tú contraíste. Tengo derecho legal a recuperar cada peso que he puesto, incluyendo los 850,000 que te presté. Si no recibo respuesta en 5 días, procederé legalmente. No quiero hacer esto, pero tampoco voy a perder mi casa por tu irresponsabilidad. Tu madre. Lupita apretó enviar. El mensaje se marcó como entregado a los 2 segundos. Esperamos. 5 minutos. 10 minutos. Entregado cambió a leído. Y entonces, nada. No hubo respuesta. Pasó un día, 2 días. 3 días. El mensaje seguía ahí, leído, ignorado. Al 4.º día me llegó un mensaje, pero no de Damián. Era de un número desconocido. Decía, Doña Estela, soy la prima de Yasmín. Mi prima me pidió que le dijera que por favor deje de hostigar a su familia. Ellos están pasando por problemas financieros fuertes y sus presiones solo empeoran las cosas. Mi prima dice que usted debió saber en qué se metía cuando firmó esos papeles. Nadie la obligó. Por favor, ya no los busque. Leí ese mensaje 5 veces. Nadie me obligó. Tenían razón. Nadie me puso una pistola en la cabeza para firmar. Solo usaron algo mucho más efectivo. Mi amor de madre. Le mostré el mensaje a Horacio. Perfecto, dijo. Este mensaje es oro. Están admitiendo que saben de la deuda y que se niegan a pagar. Además, usar a terceros para amenazarla puede considerarse acoso. ¿Quiere proceder? Miré la foto de Roberto en la sala. Esa foto donde él sonreía con Damián, bebé en brazos. Roberto, susurré, perdóname. Y le dije a Horacio, procede. Pero antes de que Horacio empezara los trámites legales, algo dentro de mí me dijo que investigara más. Si iban a pelear sucio,
Yo necesitaba conocer todo. Esa noche, Lupita me enseñó algo que cambió el juego completamente. Doña Estela, ¿su hijo tiene correo electrónico? Sí, pero yo nunca lo uso. ¿Pero usted tiene correo? Sí, uno que Damián me ayudó a abrir hace años, pero no sé ni la contraseña. Lupita sonrió. Vamos a recuperarla. Me ayudó a entrar a mi correo usando mi número de teléfono para recuperar la contraseña. Cuando finalmente abrimos la bandeja de entrada, me quedé helada. Había 127 correos sin leer. Lupita empezó a abrirlos uno por uno, y ahí estaba todo. Correos de Damián del año anterior, 8 correos diferentes. Mamá, necesito que me prestes otros 200,000 pesos para expandir el negocio. Mamá, ¿recibiste mi correo anterior? Es urgente. Mamá, el banco aprobó una línea de crédito, pero necesito completar el enganche. ¿Puedes ayudarme? Mamá, ¿por qué no contestas? Te he llamado 3 veces. Mamá, hablé con Remedios y dice que estás bien. Entonces, ¿por qué me ignoras? Mamá, ya entendí. Si no quieres apoyarme, solo dilo. Mamá, creo que es mejor darnos un tiempo. Me duele que me des la espalda justo cuando más te necesito. Mamá, Yasmín tiene razón. Uno sabe quién está ahí cuando realmente importa. Las fechas estaban ahí, todos enviados entre mayo y agosto del año pasado. Yo nunca los vi, nunca supe que existían. Para mí, mi hijo había dejado de llamarme de repente. Pero para él, yo lo había ignorado cuando más me necesitaba. ¡Ay Dios!, susurré. Él piensa que yo le di la espalda. Pero había más. En la carpeta de enviados encontré correos que yo nunca escribí. Correos de mi cuenta enviados a Damián. Los abrí con manos temblorosas. Damián, ya te ayudé suficiente. No pienso darte más dinero. No me busques más. Necesito mi espacio. Tu esposa tiene razón en cuidar su patrimonio. Deberías hacer lo mismo. Yo nunca escribí esos correos. Alguien entró a mi cuenta, dije con la voz quebrada. Lupita revisó el historial de inicio de sesión. Mire, doña Estela, aquí dice que su cuenta fue accedida desde Puebla, desde la IP de su casa, pero en fechas cuando usted no sabía ni usar el correo. Solo había una persona que tenía mi contraseña. Damián. Él mismo me había ayudado a crear la cuenta. Tenía acceso total. Mi hijo había enviado esos correos haciéndose pasar por mí, para tener excusa de alejarse. Para justificar ante su esposa por qué dejábamos de hablarnos. Yasmín probablemente nunca supo toda la verdad. Damián le había mostrado esos correos falsos y le había dicho, «¿Ves? Mi mamá me rechazó. Ella me dio la espalda». Y entonces entendí todo. Mi hijo no me había olvidado por accidente. Me había borrado intencionalmente. Me había construido como villana en su propia historia para no sentirse culpable. Y cuando descubrí por qué hizo todo esto, cuando entendí el verdadero motivo detrás de cada mentira, todo cobró sentido de la manera más dolorosa. No dormí en toda la noche. Me quedé frente a la computadora que Lupita había dejado prendida, leyendo una y otra vez esos correos falsos que Damián envió desde mi cuenta. Cada palabra era una puñalada diferente, porque no solo me había usado, no solo me había robado, me había destruido mi propia reputación, mi propia voz, para justificar su traición. A las 6 de la mañana, Remedios tocó mi puerta con café caliente. «No dormiste», dijo. No era pregunta. No pude. Se sentó a mi lado y leímos juntas todo otra vez. Cuando terminamos, Remedios tenía lágrimas en los ojos. «Ese muchacho está perdido, Estela. Ya no es tu hijo. No sé qué le pasó, pero el niño que criaste no existe más». Tenía razón. El Damián que conocí, el que lloraba cuando veía perros callejeros, el que me traía flores cada día de las madres, ese niño murió en algún momento que no vi venir. Horacio llegó al mediodía. Le mostré los correos falsos. «Esto es falsificación de identidad», dijo de inmediato. «Es un delito adicional. Doña Estela,
Con esto podemos hacer una demanda mucho más fuerte. No quiero demandarlo por los correos, dije cansada. Solo quiero mi dinero de vuelta. Solo quiero que pague lo que debe. Entonces usaremos esto como evidencia de que él la manipuló deliberadamente. Fortalece su caso. Pasamos toda la tarde preparando documentos. Horacio redactó una demanda formal por 1. Recuperación de préstamo de 850,000 pesos. 2. Pago de deuda bancaria donde yo era aval, 275,000 pesos restantes. 3. Daños y perjuicios por fraude. 4. Embargo preventivo del taller mecánico Ramírez Motors. ¿Cuánto tiempo tomará esto?, pregunté. Si no se presenta a las audiencias o no contesta la demanda, podemos tener sentencia en 3 meses. Si pelea, puede tardar 6 meses a 1 año. 1 año más de agonía. ¿Y si paga antes? Si paga el total de la deuda antes de que haya sentencia, todo se detiene. Entonces, démosle una última oportunidad. Una sola más. Horacio me miró con esa mezcla de admiración y tristeza que los abogados tienen cuando saben que su cliente está siendo demasiado buena. Doña Estela, él ya tuvo muchas oportunidades. Lo sé, pero necesito mirarme al espejo después de esto. Necesito saber que hice todo lo posible. Esa tarde llamé a Damián desde el teléfono de Remedios, un número que él no conocía. Contestó al tercer timbrazo. ¿Bueno? Damián, soy tu mamá. Silencio del otro lado. Luego un suspiro. Mamá, ya te dije que... Encontré los correos. Lo interrumpí. Mi voz era firme, sin lágrimas. Los correos falsos que enviaste desde mi cuenta. Los que escribiste haciéndote pasar por mí. Más silencio. Largo. Pesado. No sé de qué hablas, dijo finalmente. Damián, tengo las fechas. Tengo el historial de inicio de sesión. Sé que fuiste tú. Mamá, tú no entiendes. Yasmín estaba presionándome. Decía que tú solo querías controlarnos, que te importaba más tu dinero que mi felicidad. Necesitaba demostrarle que yo había intentado y tú me rechazaste. Ahí estaba, la confesión. ¿Entonces me convertiste en la villana de tu matrimonio? No, yo solo necesitaba espacio, necesitaba que ella viera que yo había puesto límites contigo. ¿Límites? Damián, yo te di 850,000 pesos sin pedirte nada a cambio. ¿Qué límites necesitabas poner? Mamá, ya pasó. No podemos cambiar el pasado. Pero podemos arreglar el presente. El banco me demandó. Pagué 45,000 pesos de mi pensión para salvar mi casa. Tu casa. La casa donde está enterrado tu padre. Mamá, yo no tengo ese dinero ahora. ¿No tienes? ¿O no quieres? ¡No tengo! Su voz subió de tono. ¿Crees que vivir aquí es barato? ¿Crees que mantener la imagen, el taller, la camioneta, todo es gratis? Yasmín necesita ciertas cosas para ser feliz. Si no se las doy, me deja. Ya casi me dejó 2 veces. Y ahí estaba la verdad completa. Mi hijo había vendido a su madre para comprar el amor de su esposa. Entonces eres feliz, dije con voz vacía. Tienes tu casa elegante, tu camioneta cara, tu esposa contenta, solo que tu madre está pagando tus deudas y perdiendo su casa. Mamá, dame tiempo. Te juro que cuando el negocio despegue... No hay más tiempo, Damián. Horacio va a presentar una demanda mañana. Embargo del taller. Recuperación de todo lo que te presté. Todo legal, todo justo. ¿Horacio? ¿El hijo de Remedios? ¿Lo contrataste? Sí. Mamá, no puedes hacerme esto. Es mi taller, es mi futuro. Era mi dinero. Era mi futuro también. El futuro que gasté en ti. Yasmín me va a matar. Me va a dejar. Todo por lo que he trabajado se va a ir a la basura. ¿Y yo qué, Damián? ¿Qué pasaría conmigo si pierdo mi casa? ¿Dónde viviría? ¿En la calle? Silencio. Largo. Pesado. Mamá, tú tienes pensión. Puedes rentar algo pequeño. Pero yo tengo una esposa. Tengo responsabilidades. En ese momento algo murió dentro de mí. No fue amor. El amor de madre nunca muere completamente.
fue esperanza. La esperanza de que mi hijo todavía tenía algo de conciencia. Entiendo, dije con calma absoluta. Ahora entiendo perfectamente. Gracias por ser tan claro. Mamá, espera, colgué. Remedios me abrazó mientras las lágrimas finalmente salían. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de liberación. Ya puedes proceder, le dije a Horacio. Sin piedad, sin concesiones. Quiero todo lo que la ley me permita recuperar. Horacio asintió. Entendido. Pero antes de que pudiéramos seguir, Remedios levantó su teléfono. Estela, mira esto. Lo acaba de publicar tu nuera. Era una nueva publicación de Facebook de Yasmín. Una foto de ella y Damián en un restaurante elegante brindando con vino. El texto decía: cuando eliminamos las energías negativas de nuestra vida, todo fluye mejor. Hoy celebramos nuestra libertad de personas tóxicas que solo buscan arrastrarnos a su miseria. La vida es muy corta para cargar con gente que te roba la paz. One New Beginnings. Positive Vibes Only. Toxic Free. Family First. La publicación tenía 47 likes. Una de las personas que había dado like era Damián. Mi hijo celebraba públicamente haberme eliminado de su vida. Miré esa publicación durante mucho tiempo, y entonces hice algo que me sorprendió a mí misma. Sonreí. ¿Estela? Remedios me miró preocupada. Estoy bien, dije. Y era verdad. Por primera vez en meses, estoy perfectamente bien. Porque ya no tengo que cargar con la ilusión de que ellos cambiarán. Ya no tengo que esperar nada. Me quité una cadena que siempre llevaba al cuello. Era una medallita de la Virgen de Guadalupe que Roberto me había regalado cuando nació Damián. Dentro tenía una foto de Damián bebé. La abrí, saqué la foto. La miré una última vez. Adiós, mi niño, susurré. Porque el hombre en el que te convertiste, a ese no lo conozco. Guardé la medallita vacía. Y le dije a Horacio: ahora sí. Quiero que le duela tanto como me dolió a mí. Lo que no sabía era que el dolor apenas comenzaba. Pero esta vez no sería mío. La demanda se presentó un martes de febrero. Horacio entregó todos los documentos en el Juzgado Civil de Puebla y solicitó embargo preventivo del taller ubicado en Querétaro. Pueden tardar una semana en notificarlos, explicó. Cuando reciban la citación, tendrán 20 días para contestar o presentarse a audiencia. Esa semana fue extraña. Me sentía como si estuviera flotando, no triste, no feliz, simplemente vacía. Cada mañana me levantaba, hacía mi café, miraba la foto de Roberto en la sala. ¿Hice bien?, le preguntaba. Roberto no respondía, claro, pero yo imaginaba su voz. Estela, nunca dejes que nadie pisotee tu valor, ni siquiera tu propia sangre. Fue algo que me dijo 3 meses antes de morir. Estábamos en el hospital, él conectado a máquinas, yo sosteniendo su mano. Prométeme que vas a defenderte, me había dicho con voz débil. Eres muy noble, Estela, demasiado, y la gente usa eso en tu contra. Nadie me usa, Roberto. Todavía no, pero cuando yo no esté, prométeme que no vas a dejar que nadie te haga menos. Se lo prometí. Y ahora, 5 años después, estaba cumpliendo esa promesa. Pasaron 10 días. Yo seguía mi rutina normal. Iba al mercado, cocinaba, veía telenovelas con Remedios, regaba mis plantas. Pero cada noche me sentaba frente a la computadora y buscaba información. Busqué sobre talleres mecánicos en Querétaro. Encontré el de Damián en Google Maps. Tenía buenas reseñas, excelente servicio, honestos y rápidos, muy recomendado. Qué irónico. Honesto con sus clientes, ladrón con su madre. Busqué valores de propiedades en la zona. El taller estaba en una ubicación privilegiada, cerca de una avenida principal. Según las estimaciones que encontré, un local de esas características valía entre 1,200,000 y 1,500,000 pesos, más que suficiente para cubrir todo lo que me debía. También encontré algo más.
El taller no estaba a nombre de Damián directamente. Estaba a nombre de una empresa, Ram Motors S.A.D.C.B. Busqué el RFC de esa empresa en el SAT. Damián aparecía como representante legal y accionista mayoritario. Era embargable. Horacio tenía razón. Yo podía recuperar mi dinero. Pero algo dentro de mí todavía dolía. No por el dinero, por lo que el dinero representaba, mi hijo eligiendo conscientemente destruirme. Una noche, 2 semanas después de presentar la demanda, tuve un momento de debilidad. Saqué el álbum de fotos viejo que guardaba en el closet. Fotos de Damián desde bebé hasta su boda. Damián a los 2 años, con su primer triciclo. Damián a los 6, sin sus dientes de enfrente, sonriendo. Damián a los 15, con su primer trabajo de verano. Damián a los 25, el día de su boda, abrazándome. Gracias por todo, mamá. Eres mi héroe. Me quedé dormida llorando sobre ese álbum. Y tuve un sueño. Roberto estaba ahí, joven otra vez, como cuando nos conocimos. Me tomó de las manos. Estela, ¿por qué lloras? Porque perdí a mi hijo. No, mi amor, él se perdió a sí mismo. Tú sigues siendo la misma. Pero duele, Roberto, duele tanto. Lo sé, pero el dolor es la prueba de que eres humana, de que amaste de verdad. No dejes que ese dolor te haga dudar de ti. Haces lo correcto. Desperté a las 3 de la mañana con esas palabras resonando en mi cabeza. Haces lo correcto. Al día siguiente llegó un sobre certificado. Acuse de recibo de notificación judicial, decía el sello. Lo abrí con manos temblorosas. Damián y Yasmín habían sido notificados. La citación se entregó en el domicilio del taller. Damián firmó de recibido. Ahora sabía. Ahora tenía que decidir si contestaba la demanda o ignoraba. Si ignoraba, yo ganaba automáticamente. Si contestaba, tendríamos que vernos en la corte. Pasaron 3 días, y entonces mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Damián, del número nuevo que nunca me había querido dar. Mamá, necesitamos hablar. Urgente. No contesté. 5 minutos después. Mamá, por favor, esto es serio. No puedes embargar mi taller. Es mi sustento. Seguí sin contestar. 10 minutos después. Mamá, contesta. Te lo estoy pidiendo por favor. Y entonces vino la llamada. Dejé que sonara. 1 vez, 2 veces, 5 veces. A la 6ª llamada contesté. Estela Ramírez, dije con voz formal, como si hablara con un extraño. Mamá, gracias a Dios. Mira, acabo de recibir una notificación del juzgado. Esto tiene que ser un error, ¿verdad? No es un error. Mamá, no puedes hablar en serio. ¿Vas a quitarme mi taller? ¿El negocio por el que he trabajado 3 años? El negocio que yo compré con 850,000 pesos. Fue un préstamo. Te lo iba a pagar. ¿Cuándo, Damián? ¿En qué año? Porque hasta ahora solo he recibido 2,000 pesos. Y mientras tanto, yo pagué 45,000 de tu deuda. Mamá, por favor, podemos arreglar esto sin abogados, sin juicios. Somos familia. Ah, ahora somos familia. Cuando te notifican de la demanda, ahora sí soy familia. Siempre has sido mi familia. Yo nunca dije lo contrario. Damián, leí los correos falsos. Leí las publicaciones de Yasmín celebrando haberme eliminado. Vi el like que les diste. Sé exactamente que soy para ustedes. Silencio del otro lado. Eso fue Yasmín. Yo no pensaba esas cosas. Pero las apoyaste, con tu silencio, con tu like, con cada decisión que tomaste. Mamá, escucha. Hablé con Yasmín. Ella está dispuesta a que te paguemos algo. ¿Qué te parece 50,000 pesos? Es lo que podemos juntar ahorita. 50,000 pesos. De más de 1,000,000 que me debían. No. ¿No? Mamá, estamos haciendo el esfuerzo. No quiero 50,000. Quiero todo. 850,000 del préstamo más, 275,000 de la deuda del banco, más daños y perjuicios. Todo. Eso es más de 1,000,000 de pesos. No lo tengo. Pero tienes un taller que vale 1,5 millones. Véndelo, págame,
y quedamos a mano. ¿Vender mi taller? Mamá, es mi vida. ¿Qué voy a hacer sin el taller? No lo sé, Damián. Tal vez lo mismo que yo iba a hacer si perdía mi casa. Empezar de cero. Pero al menos tú eres joven. Yo tengo 68 años. Mamá, tienes hasta la fecha de la audiencia para conseguir el dinero. Si me lo pagas antes, retiro la demanda. Si no, que decida el juez. Mamá, no hagas esto. Te lo suplico. ¿Me suplicas? ¿Ahora me suplicas? Mi voz se quebró por primera vez. Yo te supliqué que contestaras mis llamadas. Yo te supliqué que me explicaras por qué desapareciste. Yo te supliqué que pagaras aunque sea algo de la deuda. ¿Y qué hiciste? Me bloqueaste, me humillaste y celebraste eliminarme de tu vida. Lo siento. Su voz sonaba pequeña. Lo siento mucho, mamá. Yo también lo siento, Damián. Siento que perdí al hijo que crié, porque ese niño bueno que yo conocí ya no existe. Colgué, y esta vez no lloré. Me senté en mi mecedora, esa que Roberto había hecho con sus propias manos cuando estaba embarazada de Damián, y me mecí lentamente. Sentí algo nuevo. No era dolor, no era rabia, era paz. La paz de quien finalmente dejó de cargar un peso que nunca fue suyo. Pero Damián y Yasmín no se quedarían quietos, y lo que planearon para detenerme fue tan bajo que terminó siendo su propia sentencia. Los siguientes días fueron un silencio extraño. Damián no volvió a llamar. No hubo mensajes. Nada. Eso no me gusta, dijo Horacio cuando le conté. Cuando alguien deja de pelear de repente, significa que está preparando algo. ¿Cómo qué? No sé, pero mantente alerta. Guarda todos tus documentos importantes en un lugar seguro. Seguí su consejo. Metí todos mis papeles en una caja de metal que guardé en casa de Remedios. Copias de todo. Por si acaso. 3 días antes de la audiencia, recibí una visita inesperada. Eran las 4 de la tarde. Tocaron mi puerta. Abrí. Era una mujer que no conocía. 40 y tantos años, vestida de traje sastre, portafolio en mano. ¿Señora Estela Ramírez? Sí, soy yo. Me llamo Lucía Mendoza. Soy trabajadora social del DIF. ¿Puedo pasar? Necesito hacerle unas preguntas. Del DIF. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Un mal presentimiento me recorrió la espalda. ¿De qué se trata? Recibimos una denuncia anónima de que usted vive en condiciones de riesgo. Alguien reportó que podría necesitar apoyo o incluso que podría estar en situación de vulnerabilidad mental. Me quedé helada. ¿Vulnerabilidad mental? La denuncia menciona que usted sufre episodios de confusión, que ha estado acosando a familiares pidiendo dinero y que podría ser víctima de algún tipo de deterioro cognitivo. Solo vengo a verificar que esté bien. Damián. Oh, Yasmín. Alguien me había denunciado como senil. Entre, dije con la mandíbula tensa. Revise todo lo que quiera. Lucía entró y empezó a hacer preguntas. ¿Sabía qué día era? ¿Sabía dónde vivía? ¿Recordaba mi fecha de nacimiento? ¿Tenía familia? ¿Por qué estaba sola? Respondí todo con claridad absoluta. Revisó mi casa, mi cocina limpia, mi baño ordenado, mi sala impecable, mis medicamentos organizados por día de la semana. Señora Ramírez, dijo finalmente, está claro que usted está perfectamente bien. No hay ningún indicio de deterioro cognitivo ni de condiciones de riesgo. Lo sé. ¿Tiene idea de quién pudo hacer esta denuncia? Mi hijo. O mi nuera. Estoy demandándolos por fraude y deudas. Supongo que esta es su forma de defenderse. Lucía apretó los labios. Entiendo. Lamentablemente, las denuncias falsas son más comunes de lo que cree, especialmente en casos de disputas familiares. Voy a cerrar el expediente como sin fundamento. Si vuelven a molestarla, puede reportarlo como acoso. Gracias. Cuando Lucía se fue, llamé a Horacio inmediatamente. Intentaron declararme incompetente, dije con voz temblorosa de rabia. Para invalidar la demanda.
Hijos de... Horacio se contuvo. Doña Estela, esto es grave, pero también es perfecto, porque ahora tenemos evidencia de mala fe. Van a quedar muy mal ante el juez. Esa noche no pude dormir de pura indignación. No era el dinero. Ya no era el dinero. Era que mi propio hijo intentó hacerme pasar por loca para escapar de sus responsabilidades. Pero entonces pasó algo inesperado. Al día siguiente, temprano en la mañana, tocaron mi puerta otra vez. Esta vez era un hombre mayor, 60 y tantos años, pelo cano, con overol de mecánico. ¿Señora Ramírez? Sí. Disculpe la molestia. Me llamo Ernesto Vega. Era socio de su hijo en el taller. ¿Era? Damián nunca le contó de mí, ¿verdad? No. Ernesto suspiró. ¿Puedo pasar? Creo que hay cosas que usted necesita saber. Lo dejé entrar. Se sentó en mi sala, nervioso, retorciendo una gorra entre las manos. Señora, cuando Damián abrió el taller hace 3 años, yo puse 300,000 pesos. Él puso el resto. Íbamos a ser socios al 50-50. Trabajé en ese taller desde el primer día. Pero hace 6 meses, Damián me dijo que el negocio no estaba dando suficiente dinero, que teníamos que cerrar mi participación. Me presionó para que firmara unos papeles renunciando a mi parte. Me prometió devolverme mis 300,000 en pagos mensuales. Y nunca me pagó, ni un peso. Y descubrí por qué. El taller está prosperando. Tiene buenos ingresos. Damián me mintió para quedarse con todo. Presenté una demanda hace 3 meses. Me quedé en silencio, procesando. ¿Por qué me cuenta esto? Porque me enteré de su demanda. Un conocido que trabaja en el juzgado me lo comentó. Y pensé, tal vez podemos ayudarnos mutuamente. Si usted gana el embargo del taller, yo pierdo mi oportunidad de recuperar mi dinero. Pero si trabajamos juntos... ¿Qué propone? Que unamos las demandas. Entre usted y yo, Damián nos debe más de 1,000,000 de pesos. Si logramos el embargo conjunto, podemos liquidar el taller, dividir el dinero según lo que nos debe a cada uno y ambos recuperamos lo nuestro. Miré a ese hombre. Vi en sus ojos el mismo cansancio, la misma traición que yo sentía. ¿Damián le hizo firmar como aval de algún préstamo sin que usted supiera? No, pero me hizo firmar documentos de disolución de sociedad bajo engaños. Igual es fraude. Tenía razón. Hable con mi abogado. Le di el teléfono de Horacio. Él verá cómo proceder. Ernesto se fue con una mezcla de esperanza y tristeza. Y yo me quedé pensando. ¿A cuántas personas más había traicionado mi hijo? Horacio llamó esa tarde. Doña Estela, hablé con el señor Vega. Su caso es sólido. Si unimos fuerzas, la demanda es imbatible. Damián va a perder el taller sí o sí. ¿Eso es legal? Totalmente. Son 2 acreedores diferentes reclamando deudas legítimas. El juez va a ordenar la liquidación del activo principal, que es el taller, y se distribuye el dinero entre los acreedores según lo que les debe. ¿Y Damián? Damián se queda sin nada, y aún así probablemente no alcance para cubrir todo. Tendría que pagar el resto con otros bienes o con pagos mensuales por años. Por primera vez en semanas, sonreí. No de felicidad, de justicia. Proceda. La audiencia estaba programada para el viernes a las 10 de la mañana. Horacio me recogió temprano. Yo llevaba mi mejor vestido, ese azul marino que usaba para ocasiones importantes. Roberto siempre decía que ese vestido me hacía ver fuerte. Necesitaba verme fuerte. Llegamos al juzgado. Era un edificio viejo en el centro de Puebla, con pasillos fríos y olor a papel viejo. En la sala de espera vi a Ernesto. Me saludó con un gesto de cabeza, y entonces los vi llegar. Damián y Yasmín. Él llevaba traje, ella, vestido elegante y tacones. Venían con su propio abogado, un hombre joven con cara de tiburón. Damián me vio. Nuestras miradas se encontraron. Vi en sus ojos algo que me sorprendió, miedo. Tenía miedo de mí, de su propia madre. Yasmín me lanzó una mirada de puro veneno. Nos llamaron a la sala.
El juez era un hombre de 50 años, pelo entrecano, mirada seria. Caso 247-2024. Ramírez Ortega contra Ramírez Pérez. Más demanda acumulada de Vega Morales contra Ramírez Ortega. Y entonces comenzó. Lo que pasó en esa sala ese día, lo que se dijo, lo que se reveló, lo que se destruyó, cambió todo para siempre. El juez revisó los expedientes durante lo que pareció una eternidad. El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Bien, dijo finalmente. Tenemos aquí 2 demandas contra el señor Damián Ramírez Ortega. La primera, de su madre, la señora Estela Ramírez Pérez, por recuperación de préstamo de 850,000 pesos, más deuda bancaria de 275,000 pesos, donde ella figura como aval, más daños y perjuicios. La segunda, del señor Ernesto Vega Morales, por liquidación fraudulenta de sociedad por 300,000 pesos. Ambas demandas solicitan embargo del mismo bien, el taller mecánico Ram Motors. ¿Es correcto? Sí, su señoría, respondieron Horacio y el abogado de Ernesto al unísono. Señor Ramírez Ortega, ¿desea contestar la demanda? El abogado de Damián se levantó. Era un hombre delgado con lentes y una sonrisa falsa. Su señoría, mi cliente reconoce que existen deudas pendientes, pero argumenta que las demandantes están exagerando las cantidades. Además, el taller mecánico es su única fuente de ingresos. Embargarlo sería dejarlo sin sustento. Entiendo, dijo el juez. ¿Tiene su cliente documentación que contradiga las cantidades reclamadas? Estamos preparando... ¿Tiene o no tiene? En este momento no, pero... Entonces, las cantidades están aceptadas hasta que demuestre lo contrario. Señora Ramírez, ¿desea agregar algo? Horacio me hizo un gesto para que me levantara. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme. Su señoría, yo le di a mi hijo 850,000 pesos de mi patrimonio sin pedirle nada a cambio porque era mi hijo y confiaba en él. Me hizo firmar como aval de un préstamo sin decirme, y cuando el banco me cobró, mi hijo desapareció. Cambió su número de teléfono, se mudó sin avisarme, me bloqueó. Tuve que pagar 45,000 pesos de mi pensión para evitar que me embargaran mi casa. Mi hijo envió correos falsos desde mi cuenta para hacerme quedar mal ante su esposa. Intentó que el DIF me declarara incompetente mental. Y mientras tanto, él y su esposa viven en lujos, en una casa elegante, con una camioneta de casi 1,000,000 de pesos, publicando en redes sociales que son exitosos por su propio esfuerzo. Mi voz se quebró en la última frase. Su señoría, continué, no quiero destruir a mi hijo, solo quiero recuperar lo que es mío, lo que trabajé durante 30 años, para poder vivir con dignidad mis últimos años. Me senté. Sentí lágrimas en mis mejillas y no me importó. El juez miró a Damián. Señor Ramírez Ortega, ¿qué tiene que decir? Damián se puso de pie. Su abogado le susurró algo, pero él lo ignoró. Su señoría, todo lo que dice mi mamá es verdad. Le debo el dinero, le mentí, la evité, hice cosas terribles. Yasmín lo jaló del brazo, susurrando furiosa. Damián se soltó. Pero tenía miedo, continuó. Miedo de no poder pagar, miedo de decepcionar a mi esposa, miedo de admitir que había fracasado. Entonces construí mentiras sobre mentiras hasta que todo se me salió de control. Hizo una pausa. Me miró directamente. Mamá, lo siento. Siento todo. No espero que me perdones. Pero necesito que sepas que nunca dejé de quererte. Solo dejé de ser un buen hijo. El silencio en la sala era absoluto. ¿Y el señor Vega? Preguntó el juez. Damián bajó la mirada. También le mentí. Le robé su inversión porque necesitaba el dinero para mantener apariencias que no podía pagar. Yasmín se levantó de golpe. ¿Qué estás diciendo? No digas nada más. Ya basta, Yasmín.
dijo Damián con cansancio. Ya basta de mentiras. El juez golpeó su martillo. Orden en la sala. Señora, siéntese. Yasmín se sentó, con la cara roja de furia. El abogado de Damián parecía querer hundirse en su silla. Su señoría, dijo Horacio levantándose, ante la confesión del demandado solicitamos sentencia inmediata. Embargo total del taller mecánico, liquidación del bien y distribución proporcional entre los acreedores según lo adeudado. El juez revisó los papeles nuevamente. Dada la confesión explícita del demandado y considerando la documentación presentada que respalda las reclamaciones, dictó sentencia a favor de las partes demandantes. Golpeó el martillo. Embargo inmediato del taller mecánico Ram Motors ubicado en Querétaro. Se ordena avalúo del bien y posterior liquidación en subasta pública. El producto de la venta se distribuirá proporcionalmente entre la señora Estela Ramírez Pérez y el señor Ernesto Vega Morales, según las deudas comprobadas. Si el producto de la venta no cubre la totalidad de las deudas, el señor Ramírez Ortega deberá pagar el remanente en plazos mensuales que no excedan 5 años. Otro golpe de martillo. Caso cerrado. Pueden retirarse. Había ganado, pero no sentía victoria, sentía vacío. Salimos de la sala. En el pasillo, Damián me alcanzó. Mamá, espera. Me detuve. Me giré. Yasmín venía detrás de él, furiosa. ¿Estás feliz?, me gritó. ¿Estás feliz de destruir a tu propio hijo? ¿De quitarle todo lo que construyó? Lo que construyó con mi dinero, respondí con calma. Eso fue un regalo. Los padres ayudan a sus hijos. Los padres ayudan. Los hijos agradecen. No usan, no abandonan, no traicionan. Tú solo quieres controlarnos. Siempre quisiste controlar su vida. Yasmín, la voz de Damián sonó cansada. Detente. ¿Qué? ¿Ahora la defiendes? Acabas de perder todo por ella. No, Yasmín, perdí todo por ti, porque tenía que mantenerte contenta, porque tenía que darte la casa elegante, la camioneta cara, las vacaciones, porque tú nunca estabas conforme con lo que teníamos. Yasmín palideció. ¿Me estás culpando a mí? Estoy diciendo la verdad, algo que debía hacer hace mucho. Perfecto. Yasmín se quitó su anillo de matrimonio y se lo aventó. Entonces ya no necesitas aguantarme. Cuando pierdas el taller, cuando no tengas nada, no me busques, porque yo no voy a estar ahí. Se fue taconeando por el pasillo. Damián recogió el anillo del suelo. Lo miró. Lo guardó en su bolsillo. Siempre supe que se iría si perdía el dinero, dijo con voz vacía. Supongo que es justo. Yo también me fui cuando dejaste de servir. Se quedó parado frente a mí, tan cerca y tan lejos a la vez. Mamá, sé que no significa nada ahora, pero lo siento, de verdad lo siento. Lo miré. Vi al niño que fue. Vi al hombre en que se convirtió. Yo también lo siento, Damián. Siento que no te enseñé mejor. Siento que de alguna forma fallé en criarte con valores más fuertes. No, negó con la cabeza. No fue tu culpa. Tú me enseñaste bien. Yo elegí ignorar todo lo que me enseñaste. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. El taller va a valer como 1,400,000 pesos. Después de pagar las deudas de ustedes dos, voy a quedar debiendo todavía como 150,000. Voy a pagártelos. Va a tomar tiempo, pero te los voy a pagar, te lo prometo. Damián, se giró. Ya no quiero promesas, quiero hechos. Cuando tengas el dinero, págame. Mientras tanto, no me busques. Ya causaste suficiente daño. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Entiendo. Se fue caminando lentamente, encorvado, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Remedios me abrazó. Ya pasó, Estela, ya pasó. Pero no había pasado. Apenas comenzaba el proceso de aprender a vivir con el hijo que perdí. Ernesto se acercó. Señora Ramírez, gracias. Gracias por ayudarme a recuperar lo mío. Gracias a usted también. Sin su testimonio,
tal vez no habría ganado. Nos dimos la mano y salimos de ese juzgado frío hacia la luz de la tarde. Pero la verdadera prueba no sería el juicio, sería todo lo que vino después. Lo que pasó cuando Damián realmente lo perdió todo. Y lo que descubrí sobre mí misma en el proceso. El proceso de embargo y remate del taller tomó 2 meses. 2 meses donde no supe nada de Damián. Horacio me mantenía informada de todo. El avalúo oficial, 1,420,000 pesos. La subasta se realizaría en 3 semanas. Varios compradores ya habían mostrado interés. Es una ubicación privilegiada, explicó Horacio. Va a venderse rápido y a buen precio. Yo asentía, pero una parte de mí seguía doliendo. Era mi hijo, su negocio, su sueño, pero también era mi retiro, mi futuro, mi dignidad. Una tarde, 2 semanas antes de la subasta, Remedios llegó agitada a mi casa. «Estela, tienes que ver esto», me mostró su teléfono. Era el perfil de Facebook de Yasmín. Había una nueva publicación. Cuando las personas muestran su verdadero rostro, agradece la lección y sigue adelante. A veces la familia es la más tóxica. Me libré de un matrimonio manipulador y de una suegra controladora. Nueva vida, nueva yo. Divorced, freedom, new beginnings. Divorced, divorciada. Entonces era oficial. Yasmín había dejado a Damián. Revisé más publicaciones. Había fotos de ella en un restaurante con un hombre nuevo. Nueva etapa, mejores decisiones, decía el pie de foto. No sentí satisfacción, solo tristeza. Yasmín había sido parte del problema, sí, pero Damián había tomado sus propias decisiones. La semana de la subasta recibí una llamada inesperada. «Señora Ramírez, habla Daniela, del despacho del licenciado Horacio. Hay un hombre en la oficina que quiere hablar con usted. Dice que es importante. ¿Quién es? Prefiere decírselo en persona. ¿Puede venir?» Fui. En la oficina me esperaba un hombre de unos 40 años vestido con ropa de trabajo. «Señora Ramírez, me llamo Arturo Chávez. Soy mecánico. Trabajaba en el taller de su hijo». Me senté frente a él. «¿Qué necesita?» «Verá, me enteré de la subasta. Cuando Damián nos contó que iba a perder el taller, nos reunimos todos los empleados. Somos 5 mecánicos que llevamos años ahí. Es nuestro sustento». «Lo siento», dije sinceramente, «pero no tengo opción». «Lo entiendo, señora. Créame que lo entiendo. Pero vengo a proponerle algo. Los 5 juntamos nuestros ahorros. Entre todos tenemos 450,000 pesos. Si usted nos da tiempo, podríamos juntar más. Quisiéramos comprar el taller en la subasta y seguir operándolo. Sería cooperativa de trabajadores». Me quedé en silencio, sorprendida. «Es una buena zona», continuó Arturo. «Tenemos clientela fiel. El negocio es redituable. Solo necesitamos que sea nuestro. Sin Damián, sin deudas». «La subasta es abierta», expliqué. «Yo no puedo decidir quién compra». «Lo sé, pero pensamos, si usted pudiera hacer una oferta razonable en la subasta, ganarla y después vendérnosla a nosotros en pagos. Sería bueno para todos. Usted recuperaría su dinero garantizado y nosotros mantendríamos nuestros empleos». Miré a Horacio. «¿Es legal eso?» «Totalmente. Usted puede participar en la subasta como cualquier comprador. Y después puede vender el bien a quien quiera». «¿Y el señor Vega?» «A él se le paga su parte del producto de la subasta de inmediato. El resto sería para usted. Y si usted decide financiar la venta a estos señores, es su decisión». Pensé. Estos hombres no tenían culpa. Eran trabajadores honestos atrapados en el desastre de Damián. ¿Cuánto podrían pagar mensualmente? Arturo sacó unos papeles. Hicimos números. Si compramos el taller en 1,400,000 y usted ya tiene su parte de la subasta, nosotros le pagaríamos el resto en, digamos, 25,000 pesos mensuales durante 5 años. Hice el cálculo mental. 25,000 por 60 meses eran 1,500,000, más de lo que costaba el taller. ¿Por qué pagarían de más?
Intereses justos, y porque es nuestra oportunidad de tener algo propio. Déjenme pensarlo. El día de la subasta llegó rápido. Se llevó a cabo en una sala del juzgado. Había 4 compradores potenciales además de mí. El precio de salida, 1,400,000 pesos. Las ofertas comenzaron a subir. 1,420,000, 1,450,000, 1,500,000. A 1,550,000 quedábamos solo 2, yo y un hombre de traje que claramente era inversionista. 1,600,000, ofrecí. El hombre me miró, evaluando. Subió su oferta. 1,650,000. 1,700,000, dije con firmeza. El hombre negó con la cabeza y se retiró. Vendido a la señora Estela Ramírez Pérez por 1,700,000 pesos. El martillo cayó. El taller era mío. El proceso de pago y transferencia tomó una semana. Del monto de 1,700,000, 300,000 fueron para Ernesto Vega por su deuda. 850,000 fueron para mí por el préstamo original. 275,000 fueron para mí por la deuda del banco. 275,000 fueron para mí como intereses y compensación. Total recuperado, 1,400,000 pesos de los 1,700,000. Los 300,000 restantes cubrieron gastos legales, impuestos de la subasta y otros costos del proceso. Al final, recuperé mi dinero completo más compensación por el daño. Justicia matemática perfecta. Una semana después, firmé un contrato de compraventa con los 5 mecánicos. Les vendí el taller en 1,400,000 pagaderos en 5 años a 25,000 mensuales. Ahora tenía un ingreso fijo garantizado de 25,000 pesos cada mes durante 5 años. Era más que mi pensión. Era seguridad. Era dignidad. La primer pago llegó puntual el 15 de septiembre. Arturo vino personalmente a traer el cheque. Señora Ramírez, no sabe cuánto le agradecemos. Vamos a cuidar ese taller como si fuera nuestro hijo. Es su hijo, sonreí. Ahora es de ustedes. Esa noche me senté en mi sala con un té caliente, mirando las fotos viejas. Ya no lloraba al verlas. Solo sentía una melancolía tranquila. Tomé los 275,000 pesos de compensación que había recibido y decidí hacer algo que nunca había hecho: vivir. Contraté un pequeño viaje, nada lujoso. Una semana en Oaxaca, un lugar que Roberto y yo siempre quisimos visitar, pero nunca pudimos. Fue mi primer viaje sola en 30 años. Caminé por las calles de Oaxaca, comí tlayudas, visité Monte Albán. En las ruinas, mirando el valle desde la cima, sentí algo que no había sentido en años: paz. Lo hiciste, Roberto, susurré al viento. Me defendí, como me pediste. También usé parte de ese dinero para ayudar a Remedios con una operación de cadera que necesitaba. Ella lloró cuando le di los 50,000 pesos. No puedo aceptar esto, Estela. Claro que puedes. Tú estuviste conmigo cuando nadie más estuvo. Esto es solo una pequeña parte de lo que significas para mí. Con otros 80,000 pesos, creé un pequeño fondo de ayuda en mi colonia para madres solas o ancianas abandonadas. Cada mes, Remedios y yo dábamos entre 3,000 y 5,000 pesos a una familia que lo necesitara. No era mucho, pero era algo, y el resto lo guardé para emergencias. Para no volver a quedar vulnerable nunca más. Pero faltaba algo, faltaba el cierre con Damián, y cuando llegó, fue de una manera que nunca esperé. 6 meses después de la subasta, era un día común, febrero otra vez. Un año exacto desde que empezó esta pesadilla. Estaba regando mis plantas en el patio cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Mamá? Era Damián. Su voz sonaba diferente, más pequeña, rota. Soy yo. Largo silencio. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente. Bien. ¿Y tú? Sobreviviendo. Estoy trabajando en un taller aquí en Puebla. Solo como mecánico, no como dueño. El dueño es buena gente, me paga 8,000 pesos quincenales. Rento un cuarto en una vecindad. 8,000 pesos quincenales, lo mismo que él ganaba antes de tener el taller. ¿Y Yasmín?
Se casó con el tipo con el que salía. Vi las fotos en Facebook. Se ven felices. Lo siento. Yo no. Ahora entiendo que nunca me quiso. Solo quiso lo que yo podía darle. Cuando no pude darle más, se fue. Como yo hice contigo. Silencio largo. Mamá, te llamo porque quiero disculparme de verdad, no como en el juzgado. Esto no es porque quiera algo, es porque he tenido mucho tiempo para pensar, para entender lo que hice, para vivir las consecuencias. ¿Y qué entendiste? Que fui un pésimo hijo, que te usé, que te traicioné, que preferí impresionar a una mujer que nunca me amó en lugar de cuidar a la única persona que me amó incondicionalmente toda mi vida. Sentí un nudo en la garganta. También entendí, continuó, por qué lo hiciste, por qué me demandaste. No fue venganza, fue supervivencia, fue dignidad, fue enseñarme una lección que yo nunca aprendí por las buenas. Damián, déjame terminar, por favor. Necesito decir esto. Llevo meses ensayándolo. Esperé. Te destrocé la vida, mamá, y la mía también. Pero la diferencia es que tú tenías derecho a defenderte, y lo hiciste. Y ahora vivo con lo que merezco. Nada, sin negocio, sin esposa, sin lujos. Solo un cuarto pequeño, un trabajo honesto, y las consecuencias de mis decisiones. No mereces nada, dije con voz suave. Mereces aprender, y parece que estás aprendiendo. ¿Tú crees? No lo sé, Damián. El tiempo lo dirá. Silencio. Mamá, ¿algún día podrás perdonarme? Cerré los ojos. Esa pregunta era la más difícil. No lo sé. Tal vez. Pero no hoy. Todavía duele mucho. Lo entiendo. Solo quería que supieras que estoy trabajando para ser mejor. Para ser el hijo que debí ser desde el principio. Me alegra oírlo. ¿Podría llamarte de vez en cuando? Solo para que sepas que estoy bien. No espero que me contestes siempre. Solo no quiero que pienses que desaparecí otra vez. Pensé cuidadosamente mi respuesta. Puedes llamar, una vez al mes, no más. Y en esas llamadas solo quiero saber que estás trabajando honestamente y viviendo con integridad. No quiero dramas. No quiero pedir ayuda. ¿Entendido? Entendido. ¿Damián? ¿Sí? Me alegra que estés trabajando. Me alegra que estés pagando tus consecuencias. Pero sobre todo, me alegra que finalmente entiendas lo que hiciste. Yo también, mamá, te amo, aunque no tenga derecho a decirlo. Yo también te amo, aunque ya no de la misma forma. Colgamos. Me quedé en el patio, con el teléfono en la mano, procesando. No había perdonado. No estaba segura si algún día lo haría, pero al menos ahora había honestidad. Ya no había máscaras. 3 semanas después, llegó un sobre a mi puerta. Dentro había 5,000 pesos en efectivo y una nota escrita a mano. Mamá, sé que te debo 150,000 todavía. Este es el primer pago. Van a ser 30 pagos de 5,000 pesos. Va a tomar 2 años y medio, pero los voy a cumplir todos. No es el dinero, es la promesa. Con amor, Damián. Guardé el dinero, guardé la nota. Cada mes, durante los siguientes 30 meses, llegó un sobre con 5,000 pesos. A veces la nota decía, mes 8, seguimos adelante. Otras, mes 15, gracias por darme tiempo. O simplemente, mes 22, te amo, mamá. Yo no contestaba los sobres, pero tampoco los rechazaba. En el mes 18, Damián me llamó. Mamá, conocí a alguien. Se llama Patricia. Es maestra, sencilla, trabajadora. Le conté todo lo que hice, lo que te hice, y no se fue. Dijo que todos merecemos segundas oportunidades. Me da gusto por ti, dije sinceramente. Pero esta vez, cuídala de verdad, no con dinero, con respeto. Lo haré, te lo prometo. En el mes 30 llegó el último sobre. Dentro había 5,000 pesos y una foto. Era Damián y Patricia juntos. Ella se veía amable, con sonrisa genuina. Él se veía tranquilo. Ya no tenía esa tensión en los hombros que siempre cargaba cuando estaba con Yasmín.
La nota decía: «Mamá, este es el último pago, deuda saldada. Pero hay otra deuda que nunca podré pagar completamente. El daño que te hice. Solo quiero que sepas que el hombre que hizo esas cosas ya no existe. He cambiado. No porque lo perdí todo, sino porque finalmente entendí lo que importa. Patricia y yo nos vamos a casar en junio. Sería el honor de mi vida si vinieras. Pero lo entenderé si no quieres. Te amo. Siempre te amaré. Tu hijo, Damián». Miré esa foto durante largo rato, y entonces llamé a Remedios. «Reme, necesito un vestido nuevo. Voy a una boda». La boda fue pequeña, en un jardín público de Puebla, solo 30 invitados. Cuando llegué, Damián me vio y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Viniste». «Vine», confirmé, «pero no por ti, por mí, porque necesitaba cerrar este capítulo». Patricia se acercó. Era incluso más bonita en persona. Sencilla, sin maquillaje excesivo, con ojos bondadosos. «Señora Ramírez, es un honor conocerla. Damián me ha contado todo, y quiero que sepa que nunca dejaré que olvide el valor de la familia. Nunca». La abracé. «Cuídalo, pero cuídate tú también, no te pierdas en él». «Lo prometo». La ceremonia fue simple, bonita. Cuando el juez preguntó si alguien se oponía al matrimonio, hubo silencio total. Esta vez, Damián había elegido bien. En la pequeña recepción, Damián se acercó a mí. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?» Caminamos hacia un rincón del jardín. «Quiero que sepas algo», dijo. «Todo lo que perdí, el taller, el dinero, el estatus, fue lo mejor que me pasó. Porque perdiendo todo eso, me encontré a mí mismo. Encontré lo que realmente importa. ¿Y qué es? Vivir honestamente. Valorar a las personas correctas y entender que la riqueza real no está en lo que tienes, sino en quién eres». Asentí. «¿Aprendiste la lección, entonces?» «La lección más cara de mi vida, pero la más importante. Damián, no voy a olvidar lo que pasó, pero estoy dispuesta a intentar construir algo nuevo, no como antes, algo diferente, con límites claros, con respeto mutuo». «¿Límites?» «Sí. No volverás a pedirme dinero, no volverás a involucrarme en tus decisiones financieras. Y si me faltas al respeto, desapareceré de tu vida sin dudar. ¿Entendido?» «Entendido. Pero dentro de esos límites, podemos intentar ser madre e hijo otra vez, poco a poco». Se le escapó un sollozo. «Gracias, mamá. No merezco esta oportunidad, pero juro que no la voy a desperdiciar». Lo abracé. Por primera vez en casi 2 años, abracé a mi hijo. No era el mismo abrazo de antes. Era más cuidadoso, más consciente. Pero era un abrazo, y a veces eso es suficiente. Han pasado 3 años desde que todo comenzó. 3 años desde esa llamada del banco que cambió mi vida para siempre. Estoy sentada en mi sala, la misma donde lloraba cada noche hace años. Pero ahora es diferente. Hay plantas nuevas en las ventanas, fotos nuevas en las paredes, y una paz que no había sentido en décadas. Los 25,000 pesos mensuales del taller siguen llegando puntualmente. Arturo y sus compañeros convirtieron el negocio en algo próspero. Incluso abrieron una segunda sucursal el año pasado. «Todo gracias a usted, doña Estela», me dijo Arturo en su última visita. «Sin su confianza, seguiríamos siendo solo empleados». «Sin su esfuerzo, el taller no valdría nada», respondí. «Ustedes hicieron el trabajo. Yo solo les di la oportunidad. Uso parte de ese ingreso para vivir cómodamente. Ya no cuento centavos. Ya no me preocupo por las medicinas. Puedo comprar el pan que me gusta sin sentir culpa. Otra parte la sigo invirtiendo en el Fondo de Ayuda Comunitaria. En 3 años hemos ayudado a 14 familias, madres solteras, ancianos olvidados, gente que necesitaba solo una oportunidad. Remedios y yo nos volvimos voluntarias en el centro comunitario. Damos pláticas sobre abuso financiero familiar.
Es sorprendente cuántas personas viven situaciones similares a la mía. Pensé que era la única, me dijo una señora de 70 años la semana pasada. Pensé que era mi obligación aguantar. No es obligación, le respondí, es decisión, y podemos decidir diferente. Damián me llama cada domingo, visita una vez al mes. Siempre trae algo pequeño, pan dulce, flores, una foto nueva. Patricia está embarazada, van a tener una niña, le pondrán Estela. No tienes que hacerlo, le dije cuando me lo contaron. Pero queremos, insistió Patricia. Queremos que nuestra hija lleve el nombre de una mujer fuerte, de una mujer que supo defenderse, para que ella también aprenda a hacerlo. Y me quedé sin palabras. Ser abuela otra vez me asusta, pero también me emociona. Esta vez, con límites, con claridad, sin convertirme en cajero automático ni en salvadora. Ernesto Vega se volvió mi amigo. Nos tomamos café cada 15 días. Compartimos historias de cómo nuestros hijos nos enseñaron las lecciones más duras. Pero aprendimos, dice siempre, y ahora somos más fuertes. Roberto sigue en su foto de la sala. A veces le hablo como antes. Lo hice, mi amor. Me defendí. Puse límites. Encontré mi fuerza. Y juro que su sonrisa en la foto se ve más brillante. Ayer, mientras ordenaba el closet, encontré el álbum viejo de Damián. Las fotos de cuando era niño. Las miré sin llorar, solo con nostalgia suave. Ese niño se perdió en algún lugar del camino, pero el hombre en que se convirtió está intentando encontrarse. Y eso es suficiente. Cerré el álbum y lo guardé en el estante superior. El pasado está ahí, lo acepto, pero ya no vivo en él. La vida me enseñó algo crucial en estos años. Amar a tus hijos no significa sacrificarte por ellos. Significa enseñarles a ser personas íntegras. Y a veces, la mejor enseñanza es dejar que enfrenten las consecuencias de sus acciones. También aprendí que perdonar no significa olvidar. Significa soltar el veneno, soltar el resentimiento que te enferma el alma, pero manteniendo la memoria que te protege de repetir errores. Y la lección más importante: tu valor no depende de cuánto das, sino de cuánto respetas lo que eres. Durante años fui la madre que daba todo sin esperar nada, y pensaba que eso me hacía buena madre. Ahora sé que me hacía madre vulnerable, madre usada, madre agotada. La buena madre no es la que se deja destruir, es la que enseña límites con amor, la que dice no cuando es necesario, la que se defiende, demostrando a sus hijos que defenderse no es egoísmo, es dignidad. Esta mañana, antes de escribir esta última parte de mi historia, salí al patio con mi café. El sol apenas estaba saliendo. El cielo tenía ese color rosado que tanto me gusta, y me sentí agradecida. Agradecida por el dolor que me enseñó, por la traición que me fortaleció, por la pérdida que me liberó, porque al final no perdí un hijo, gané una vida, mi vida, completa, libre, digna. Y eso, después de todo, es lo único que realmente importa. Mensaje final. Si esta historia tocó tu corazón, si te viste reflejada en mis palabras, o si conoces a alguien que está viviendo algo similar, déjame un comentario contándome desde dónde nos estás viendo y qué fue lo que más te impactó de esta historia. Dale like si crees que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Y suscríbete al canal para seguir escuchando historias de vida real, de mujeres reales que aprendieron a defenderse. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees. Está en lo que no permites que te quiten, tu dignidad, tu paz, tu valor. Y eso nadie puede arrebatártelo, a menos que tú se lo permitas. Fin.